Scalesia no lo encuentran en ningún otro lugar del mundo, por lo tanto tenemos una responsabilidad muy grande en cuidarlas. La flora de Galápagos es única porque tenemos especies endémicas únicas. Por ejemplo, el género Scalesia, Lecocarpus, son únicos y únicamente están en algunos casos en islas específicas. Tenemos el 60% de la flora de Galápagos en peligro de extinción, amenazada por las especies invasoras, especies introducidas, que realmente han sido un peligro muy grande para las islas. Y otro problema bien grande es la falta de agua. El agua es muy escasa en Galápagos. This is the lid of the water box. It collects rainwater and then it stores it in the box, and then we have a wick that feeds the water into the root system of the plant. 4 years between those two pictures. Yeah, it's crazy, right? Yeah, so that's how we know that it's actually working. C'est le hydrogel, donc c'est le gel qu'ils utilisent pour conserver l'eau dans les sols un peu plus longtemps. Parce que les sols ici sont tellement arides que l'eau a tendance à s'écouler extrêmement rapidement. Et avec cette technologie très très simple, ils arrivent à augmenter la productivité jusqu'à 30%. En Galápagos y en el mundo entero, el problema somos nosotros, los humanos. No queremos entender que la naturaleza no depende de nosotros. Nosotros dependemos de la naturaleza y es nuestra responsabilidad cuidarla, enseñando, educando a la gente. Nadie puede conservar lo que no conoce. Si ellos saben que Galápagos es único en el mundo y que debemos vivir, debemos consumir, debemos alimentarnos, pero también debemos convivir con la naturaleza, y ese es el costo de vivir en Galápagos.